Vamos a comenzar el estudio de hoy en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice que ya el enemigo de Dios y de nosotros, que es Satanás, él está maquinando cosas contra nosotros. ¿Qué será maquinar? ¿Qué será maquinar? Maquinar significa idear, pensar, razonar formas de cómo hundir a tu enemigo. Entonces, la Biblia está diciendo, no ignoramos sus maquinaciones, no estamos sin aviso, vamos a decirlo en esos términos, sin aviso de que el enemigo nuestro está tramando cosas contra nosotros. Entonces dice, para que él no gane ventaja, él está haciendo una estrategia para derrotarnos, pero no debemos permitir que saque ventaja sobre nosotros. Y es más, no debemos permitir, hermanos, que el enemigo saque ventaja en nuestra familia, porque sabemos que esas maquinaciones que hace el diablo son para destrucción, para división y para fracaso de toda la familia cristiana. Entonces, para no darle ventaja, como dice aquí en el versículo 11, para no darle ventaja tenemos que conocer cuáles son las estrategias que el diablo utiliza para alejarnos de los caminos de Dios, porque cuando nos alejamos del Señor y de su iglesia, de la iglesia que somos nosotros, poco a poco nos vamos a ir enfriando espiritualmente y nos volvemos presa fácil del enemigo, ¿no? Un creyente que está frío espiritualmente, un creyente que no se está congregando fielmente en su iglesia, hermano, es presa fácil de Satanás. Y mucha gente lo sabe, pero como que no lo supiera. Dejar de congregarse, hermano, es de los peores errores que podemos cometer en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque somos presas fáciles de sus maquinaciones. Él está esperando un creyente que deje de congregarse fielmente y ahora es cuando él va a atacar y sin duda va a vencer. Ahora, estamos hablando de estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias que el diablo utiliza para enfriarnos espiritualmente? Una de las estrategias más reconocidas son la ansiedad por lo material. Llenar nuestra vida de ansiedades, de preocupaciones por lo material. Y vamos a ir ahora al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 29 al 30. Este es un pasaje muy bonito, muy interesante, que comienza desde el versículo 22 hasta el 31. No lo vamos a leer todo. Habla del afán y de la ansiedad, pero nos vamos a centrar en los versículos 29 y 30. Dice de esta manera, es el Señor Jesús enseñando, y dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber,
ni estéis en ansiosa inquietud. Mire qué interesante las palabras que utiliza. No estén en ansiosa inquietud, no estén ansiosos, no estén inquietos, no estén preocupados, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dice, cuidado con esa ansiedad, con esa inquietud, con esa preocupación. ¿Y qué será la ansiedad? ¿Quién es una persona ansiosa? Bueno, la ansiedad es, ¿qué podemos decir? Es obsesionarse con el mañana, ¿no? Es decir, preocuparse demasiado, más allá de lo razonable, por lo que vamos a necesitar mañana, por lo que tenemos que pagar mañana, y no solo mañana, pasado mañana, y de aquí a una semana, y de aquí a un mes, y de aquí a un año, y no estar tranquilo por ello. Con esto no le estamos diciendo, hermano, que usted se despreocupe de todo y que no trabaje y que no pague sus deudas y demás. No. Pero lo que la palabra del Señor dice, no estéis en ansiosa inquietud. Es decir, hermano, que esa obsesión por el mañana o esa obsesión por el futuro no te atormente. Porque cuando caemos en eso, muchas familias cristianas se alejan de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque están ansiosos por lo material. Ansiosos por lo material, y claro, el diablo nos hace creer que lo primero es trabajar. Y fíjese, hermano, cómo el diablo es astuto. Porque trabajar no es malo, ¿verdad? Trabajar no es malo. Todos tenemos que trabajar. Y la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Trabajar no es malo. Entonces, el diablo quiere meter en la cabeza del creyente que su vida debe ser trabajar. Y fíjese cómo algo que es bueno se puede convertir en algo malo porque la persona está tan ansiosa de que tiene que pagar, de que tiene que hacer, de que tiene responsabilidades o que tiene que comprar algo el día de mañana, y descuida su comunión con el Señor. Trabajar y trabajar para asegurarnos de tener cubiertas las necesidades de mañana, y resulta que poco a poco nos vamos alejando del camino del Señor. Algo que es bueno, algo que es positivo, se puede convertir en algo muy negativo porque nos aleja del Señor. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto hermanos creyentes en el Señor que han empezado a dejar de congregarse fielmente por irse a trabajar los días domingos? Y si hay reunión en la iglesia los sábados, se va a trabajar los sábados. Y a sus propios ojos, ese hermano, esa hermana se autoconsuela diciendo, no, es que estoy yendo a trabajar, ¿verdad? Pero no se está percatando, no se está dando cuenta que es una herramienta, una estrategia de Satanás para desviar tu atención, tu mirada del Señor. Creemos que estamos haciendo bien, pero no es así. No estamos haciendo bien porque esa ansiedad por las cosas materiales nos va a consumir y nos va a alejar de los caminos del Señor. Ya sabemos que en la Biblia dice que primero es Dios. Ahí vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Este versículo, hermanos, siempre nos lo tenemos que repetir a nosotros mismos. Siempre debemos repetirnos a nosotros mismos. El versículo 33 de Mateo 6 dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, terminemos por favor de entender este pasaje. Todas estas cosas os serán añadidas. Lo que a ti te está afligiendo, Dios te lo va a proveer, pero dale al Señor el primer lugar. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero cuando empezamos, hermanos, con la ansiedad por lo material y empezamos a desviar nuestra atención de las cosas de Dios, haciendo aún aparentemente cosas buenas, en realidad es una estrategia muy hábil del enemigo para derrotarnos. Y cuando acordamos, ese hermano, esa hermana, ya no se está congregando, ya no está viniendo a la casa del Señor a alabar, a dar gracias al Señor, ya no está viniendo a escuchar la palabra de Dios y se vuelve una persona moralista. Se vuelve una persona moralista. ¿Sabe quién es una persona moralista? Una persona cuyo consuelo es: no estoy matando a nadie, no estoy engañando a nadie, no estoy yéndome de borrachera, soy una buena persona. Curiosamente, esas personas moralistas creen que merecen el cielo. Creen que merecen el cielo. Pero hermanos, a la presencia de Dios se llega solo por la gracia y por la misericordia de Dios. No importa cuán bueno usted cree que es, usted merece el infierno. Y yo también. No importa cuán buenos pensemos que somos. Y estoy seguro, hermano, y la Biblia lo dice, el infierno está lleno de gente moralista. También, además de viles pecadores, está lleno de gente moralista que pensó que no necesitaba de la gracia del Señor y pensó que por ser buena gente merecía irse al cielo. Por eso, hermanos, es que estamos alertando esta estrategia de Satanás. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y nuestras ansiedades poner en sus manos. No es que no tenemos que ser responsables con nuestras deudas. No es que no tenemos que ser responsables con los bienes materiales, las cosas que tenemos que comprar para nuestra familia, pero primero es lo primero. Y si usted, mi hermano, está preocupado por el mañana, es una maquinación, es una artimaña de Satanás para que usted sea parte del camino. Dice el apóstol Pedro que debemos echar sobre él nuestra ansiedad. Vamos a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad. Mire, dice ahí, echando toda vuestra ansiedad. ¿Usted está preocupado por el mañana? Esa ansiedad que no lo consuma, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y con esto, hermano, no estamos diciendo que tus problemas van a desaparecer, que tus preocupaciones van a desaparecer, pero tú descansas en alguien que es más poderoso. Y no descuides tu fe, no descuides tu fe. Entonces, hermanos, estamos viendo las estrategias que el enemigo utiliza, muy disimuladas, muy camufladas, para apartarnos y alejar a nuestra vida y nuestra familia del Señor. Hemos visto, número 1, la ansiedad por lo material. Número 2, una segunda estrategia que utiliza Satanás para alejarnos de Dios. ¿Cuál es? Haciéndonos creer que por los problemas que tenemos en nuestra familia o en nuestro matrimonio, lo mejor es ya no ir a la iglesia. Mire qué interesante. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 6. Antiguo Testamento, Miqueas, capítulo 7, versículo 6.
dice de esta manera: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y esto también lo replica la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hermano, cuando nuestra familia tiene esas características de pleitos, de divisiones, de peleas, o de rebeldía de nuestros hijos, lo que muchas personas hacen, ¿sabe qué? Curiosamente, es alejarse del camino de Dios. El enemigo nos hace creer que no podemos ir a la iglesia viviendo así. ¿Sabes qué te susurra Satanás en tu oído? Mira, tu familia está un desastre, sos un hipócrita si vas a la iglesia. Mire lo que el enemigo te susurra en el oído. Tú eres un hipócrita porque estás yendo a la iglesia y tu familia está mal. Pero déjeme decirle, hermano, hay personas que se agarran de esta frase, ¿no? Para ser un cristiano así, mejor ya no voy a la iglesia. ¿O para qué voy a ir a la iglesia si en mi casa tengo esto que está mal? Está todo mal. Estoy peleando con mi esposa, mis hijos no me obedecen, no me respetan, mis hijos andan en mala vida. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Soy un hipócrita. No, hermano, esa es la mentira más grande que Satanás puede hacerle a la familia. Esa es la mentira más grande que puede Satanás hacerle a la familia. Porque, oiga, a la iglesia venimos los pecadores, pues. A la iglesia venimos los que necesitamos del Señor. Venimos los que estamos cargados y trabajados. Dice el Señor: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero Satanás es tan astuto que nos quiere meter sentimientos de hipocresía. Hermano, estás peleando con tu esposa, estás peleando con tu esposo. Satanás te dice: sos un hipócrita si vas a la iglesia. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermano, anote ese versículo en su Biblia. Anote ese versículo en su Biblia. La próxima vez que Satanás le esté susurrando ahí: no, mira un desastre tu familia, no vayas a la iglesia porque eres un hipócrita. Hermano, acá no venimos los santitos. Acá no venimos los santitos, acá venimos los perdonados. ¿Ah? Los que hemos sido santificados por la gracia del Señor. No porque somos santos, sino porque somos santificados por la gracia del Señor. Y cuando más problema hay en la casa, cuando más rebeldía en tus hijos, hermano, tú deberías ser el primero en estar aquí en la casa del Señor clamando, pidiendo por tus hijos. Cuanto más problema tenés con tu esposo o con tu esposa, tú deberías ser el primero que esté de rodillas clamando en la casa del Señor: Señor, toca la vida de mi esposo, toca la vida de mi esposa, toca la vida de mis hijos. Pero Satanás es astuto y quiere sembrar sentimiento de hipocresía en tu corazón. No vayas a la iglesia. Mira, tú te has peleado con tu esposa. Eres un hipócrita si vas a la iglesia. Mire, que pareciera algo tonto incluso, pero es una artimaña muy bien utilizada por el diablo,
¿Qué debemos hacer, hermano, entonces cuando nuestra familia está llena de pleitos, cuando hay peleas, cuando hay divisiones, cuando hay rebeldía? La respuesta nos las da Job. Libro de Job, capítulo 5, versículos 8 al 9. Libro de Job, capítulo 5, versículos 8 al 9. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Si usted me dice, hermano, pastor, ¿qué debo hacer? Tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis hijos, hay rebeldía, no me obedecen, no me respetan. ¿Qué debo hacer? Yo le digo, Job 5, 8 y 9. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace grandes e inescrutables, cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Usted cree que su esposo no puede cambiar? ¿Usted cree que su esposa no puede cambiar? ¿Usted cree que sus hijos no pueden cambiar? Y tal vez me dirá, no, hermano, es que usted no conoce a mi esposa, ¿no? Alguno dirá eso, ¿no? No, hermano, es que usted no conoce a mi esposo. ¿Sabe usted que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento de un rey que era tan malvado y tan soberbio y tenía el nombre más extraño del universo. Nabucodonosor se llamaba ese hombre. Malo, perverso y soberbio. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo comer pasto. Sí, literalmente. Dice la Biblia que este hombre cayó en la locura y se comportaba como un animal y comía pasto. Dios lo castigó de esa manera. Y cuando él se vio en esa situación, se arrepintió, dice la Biblia, de su mal proceder y honró el nombre del Señor. ¿Y sabe qué? Ese rey malvado, perverso, dañino, que Dios lo castigó, incluso volviéndolo casi como un animal, se restauró y fue un siervo de Dios al final de su vida. Honró el nombre del Señor. Cambia a la persona, hermano. Dios tiene el poder de cambiar a cualquier persona. Al ser más malvado de la tierra, Dios lo puede cambiar. Entonces no venga usted a pensar, es que usted no conoce a mi esposo, es que usted no conoce a mis hijos. Hermano, ¿cuántos criminales, cuántos asesinos, cuánta gente de muy mala vida, de perversa vida, ha rendido sus pies al Señor por misericordia y gracia y poder de Dios? Así que, hermano, en palabras de Job dice, ¿qué haría yo? Ciertamente buscaría al Señor y encomendaría a Él mi causa. Hermano, cuando usted tenga problemas en casa, no se sienta hipócrita, porque no es hipocresía. Hermano, es que estar mal y buscar a Dios no es ser hipócrita. ¿Sabe? Según la Biblia, hacer eso es ser sabio. O sea, reconocer que estoy mal, reconocer que mi familia está mal y buscar al Señor no es hipocresía, es todo lo contrario. La Biblia dice, esa persona es sabia. Y déjeme decirle, ¿sabe qué es ser hipócrita? Ser hipócrita es estar mal y aparentar estar bien, sin Dios. Escuche bien eso. Eso sí es ser hipócrita. Estar tu familia un desastre, pero ante la gente, ante el mundo, mostrar como que todo está bien, sin Dios. Y es que hay gente que piensa eso, hermano, que puede andar por la vida sin Dios. Y muestra una cara de alegría, muestra una cara de felicidad, pero cuando llega a lo profundo de su intimidad,
en su cuarto, estando solo, esa persona está destruida. Recién ha pasado el carnaval y hemos visto por todo lado gente aparentemente divirtiéndose, aparentemente feliz, bailando, emborrachándose, viviendo una vida de desenfreno, feliz aparentemente, pero sabe, estoy seguro que esas personas llevan vidas que no valen la pena en su casa. Porque las borracheras, el desenfreno no trae felicidad. A lo mejor sí una felicidad momentánea, pero no es una felicidad verdadera. Entonces, hermanos, no es ser hipócrita, tener problemas, estar viviendo mal y venir a clamar al Señor. Eso no es ser hipócrita, eso es ser sabio. Porque está reconociendo que solo no puede, que necesita de la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, la peor locura que podemos hacer es alejar a nuestra familia del único que nos puede ayudar, que es nuestro Dios. Entonces, estamos viendo hasta el momento dos estrategias que utiliza Satanás para alejarnos de los caminos de Dios. Número 1, la ansiedad por las cosas materiales. Número 2, haciéndonos creer que porque somos pecadores o porque tenemos problemas en casa, no debemos ir a la iglesia y no debemos congregarnos. Y poco a poco esa persona se va enfriando y cuando acuerda ya está otra vez sumido en el mundo. Pero hay una tercera estrategia que es muy peligrosa y especialmente para los jóvenes. Enredarse en una relación sentimental o de amistad, no necesariamente una relación sentimental, pero puede ser de amistad con cristianos carnales o mundanos. La Biblia dice claramente que existen cristianos espirituales y cristianos carnales. Los cristianos espirituales son aquellos que de verdadera conciencia y de corazón aman, buscan y sirven al Señor. Los cristianos carnales son aquellos que en determinado momento Dios ha tocado su vida, pero por estas causas han ido enfriando el espíritu y ahora son cristianos solo de día domingo, que llevan una vida como si fueran no creyentes, pero fielmente, posiblemente, incluso asisten a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Vamos allá. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Escuche esto, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, y escuchen bien esto, hermanos jóvenes sobre todo, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, llamándose cristiano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Oiga, qué terrible. Porque el mundano, hermanos, el que no va a la iglesia, el que nunca ha entregado su vida a Cristo, del mundano se espera cualquier cosa, ¿verdad? Se espera que sea maldiciente, que sea peleador, que sea borracho, que sea, discúlpeme la expresión, que sea cholero, ¿verdad? O sea, todo se espera del que no es creyente. Pero del que es creyente, hermano, del que es un cristiano que asiste a la iglesia, que lee la Biblia, no se esperan esas cosas. Por eso es que la Biblia dice: no te juntes con ninguno que llamándose hermano haga todas esas cosas. Dice: no te juntes con esa persona. Muchas veces tener una relación de amistad con un cristiano carnal, con un cristiano que es solamente nominal, es más peligroso incluso que tener amistad con un inconverso.
con uno que no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese amigo cristiano, entre comillas, pensamos que su amistad va a ser buena para nuestra vida, pero muchas veces termina siendo un instrumento de Satanás para alejarnos del camino de Dios. Escúchenlo bien, esos amigos aparentemente cristianos pueden ser un instrumento para alejarnos de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, jóvenes, señoritas, que se enredan en una relación con un cristiano, entre comillas, que dice que se congrega en otra iglesia, pero solamente para conquistar su corazón? Y al final ambos terminan alejándose de la Biblia, alejándose de la iglesia, enredándose en afanes, en vicios y en pecados. Actualmente, hermanos, ¿sabe usted que existen pandillas evangélicas? Así como lo oye, existen pandillas evangélicas. No son pandillas que van y asaltan, que roban, matan. No. Pandillas evangélicas que van sacando jóvenes de las iglesias, de diferentes iglesias, y se reúnen aparentemente con motivos nobles y aparentemente motivos buenos. Por ejemplo, hacer deporte. Pero tienen cualidades, características de pandillas evangélicas. ¿Por qué? Porque son jóvenes que se están quedando hasta altas horas de la noche andando por la calle. Están enredándose en relaciones sentimentales con chicos aparentemente de otra iglesia que no saben realmente su vida y su testimonio. Y cuando acuerdan no sabe si está o no está dentro de la iglesia. ¿A qué iglesia pertenece o a qué iglesia no pertenece? Dando mal testimonio, causando preocupación en sus padres, en sus pastores, en los hermanos de la iglesia. Ya se han ganado incluso ese apelativo, pandillas evangélicas, y es una vergüenza, hermanos, que se disfrace de algo bueno este tipo de conductas. ¿Sabe usted que una de las estrategias de los lobos cuando se van a comer a una oveja es ponerse entre una ovejita y su rebaño, separarla del rebaño, ¿verdad? Y lo hemos visto seguramente en documentales o en el internet, cómo los lobos van separando una ovejita de su rebaño. Y una vez la oveja está apartada del rebaño, es presa fácil, así obra Satanás. Pero no te está, hermano, hermana, llevando a la fuerza, te está seduciendo con cosas aparentemente buenas. Ya lo hemos visto, las estrategias de Satanás son cosas aparentemente buenas. El trabajo, ¿no?, que te genera ansiedad. En este caso, un grupo de amigos, un grupo de amigos que de a poco te está sacando de tu iglesia. Al final no sientes una identidad en tu iglesia. ¿Por qué? Porque tienes amigos de iglesia A, iglesia B, iglesia C y no sabes cómo es su vida. No sabes cómo es su vida. Terminas confundido y a veces terminan los jóvenes, sobre todo, enamorándose de chicos que llevan mal testimonio y mala conducta. Cuidado, hermanos, con enredarnos en ese tipo de amistades. Igualmente los adultos. Cuidado con la amistad del mundo, ya lo dice el libro de Santiago. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y no importa, hermano, si alguien te dice, sí, es que yo soy de la iglesia tal. No, hermano. Hasta el diablo entra a las iglesias. Él quiere ver a los hermanos cuál está más débil para irlo apartando. Y es así. Y a la iglesia, hermano, viene de todo. Vienen hermanos fieles al Señor, verdaderos creyentes. Vienen cristianos regulares y vienen cristianos bien carnales. Hay de todo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 al 4. Deuteronomio capítulo 7, versículos 3
al 4. Por eso el Señor advertía, hermanos, al pueblo: no se junten con personas que no conozcan la palabra de Dios, no se junten con personas que no sean del pueblo de Dios, porque va a ser para tu mal. Esto incluye la amistad y también las relaciones sentimentales. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 al 4. Dice: no emparentarás con ellas. Escuche esto: no darás tu hija a su hijo. Está hablando de los pueblos paganos, en este caso de Canaán, ¿sí? Y le está dando el consejo a los padres, porque en aquellas épocas eran los padres los que casaban a los hijos, ¿sí? El hijo no decidía con quién casarse, eran los padres quienes emparentaban a sus hijos para formar nuevas familias. Entonces el mandamiento dice en el versículo 3, no emparentarás con ellas. O sea, la gente de Canaán, la gente de los pueblos paganos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué manda eso el Señor? La respuesta está en el versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Escuche eso. O sea, más claro que eso no hay. Si se junta tu hijo con una persona así, va a desviar su corazón de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hermano, terminemos por favor de entender este pasaje. Y qué tristeza nos da, hermanos, ver jóvenes que se van tras el mundo por causa de un supuesto amor, por causa de una supuesta amistad. Muy ilusa las chicas cristianas, ¿no? Dice, ay, es que conmigo va a cambiar. ¿Verdad? ¿Verdad es eso, no ve? No, hermano, no. La gente no cambia. No cambia por amor a una persona. La gente cambia por amor al Señor. Pero no va a cambiar esa persona por amor a ti, va a cambiar por amor al Señor. Recuerdo una vez estaba en un campamento y había un predicador hablando de estos temas, sobre el noviazgo, sobre el enamoramiento. Y decía, ¿no? A los jóvenes, ¿no? ¿Te gusta una chica que no es cristiana? Decía, bueno, ora por ella. Pide al Señor que se convierta, que entregue su vida a Cristo. Pero que se convierta primero. Mire, me quedó esa frase. Que se convierta primero. Que se convierta primero. Y eso no representa que asista a la iglesia. No. No lo vaya a malinterpretar. Porque hemos dicho que hasta el diablo asiste a la iglesia. El diablo lee la Biblia y más que nosotros, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando lo tentó al Señor Jesús? Le empezó el diablo, la Biblia dice, le empezó a sacar versículos de la Biblia. Dice la palabra, escrito está. Oiga, el diablo sabe la Biblia más que nosotros. Lee más que nosotros. Si le preguntáramos versículos de memoria el día domingo, ¡pum!, diría cuántos versículos. Y muchos hermanos hoy, como dice el pastor Mana, no han traído su versículo de memoria. Entonces, hermanos, cuando este predicador le hablaba a los jóvenes, nos hablaba a los jóvenes, decía que se convierta primero. ¿Estás interesado en un muchacho que no es creyente? Que se convierta primero. Pero convertirse, hermano, no es que vaya a la iglesia. Y es que ahí es donde fallan muchos jóvenes, hermano, sobre todo los jóvenes. Piensa que porque un joven está asistiendo a una iglesia, ya es cristiano, sí, es cristiano.
Cuando la palabra de Dios, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No solamente que vaya a la iglesia, sino que debe mostrar una vida gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y eso cómo se traduce? ¿O con qué se come? Bueno, en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de ser, en cómo se lleva con sus padres, con su familia. Porque si un joven cristiano anda por ahí andando 11, 12, 1 de la mañana, no me diga pues que es un joven que está haciendo su vida gobernada por el Espíritu Santo del Señor. Por eso es que hacía mención, hermano, de estas pandillas evangélicas. Y hay que decirlo con ese nombre, pandillas evangélicas que tienen este comportamiento y piensa que porque son jóvenes que asisten a la iglesia y no tienen seguridad si son o no son ni siquiera convertidos al Señor. Y muchos jóvenes han caído en eso. Es una tristeza, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, no emparentarás con estas personas porque se desviará en pos de mí. La persona que empieza a tener una amistad con alguien, que se frecuenta con alguien que no ama al Señor, hermano, tarde o temprano va a caer en las artimañas del enemigo. Y ya lo dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice, se apartará de en pos de mí y va a empezar a servir a dioses ajenos y la furia de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Así que, hermanos, en esta mañana hemos meditado 3 estrategias. El diablo utiliza permanentemente de formas tan sutiles para desviar nuestra mirada del Señor, desviar nuestra atención de las cosas espirituales. Repasemos. Número 1. A ver, ayúdenme ustedes. Número 1, ¿cuál era? La ansiedad por el trabajo, por el mañana, por el pasado mañana. Dice que uno de los grandes temores de la juventud actual es precisamente ese, el futuro. A los jóvenes les asusta el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me casaré? Y empiezan, ¿no? Como un relojito ahí, los jóvenes. Les asusta el futuro, les preocupa el futuro. Ansiedad. Basta cada día su propio mal, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, no dejemos que esta maquinación de Satanás nos aparte del camino del Señor. El día domingo, hermano, deberíamos ser los primeros todos en venir a la casa del Señor a darle gracias, a alabar su nombre por lo que somos y por lo que tenemos. Pero empezamos a poner excusas, empezamos a querer trabajar, decir, voy a irme a trabajar los domingos porque tengo que pagar mi deuda. No, hermano, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no le estás dando al Señor su lugar? Número 2. Los problemas que tú tienes en tu casa, peleas con tu esposa, tus hijos son rebeldes, no te hacen, hermano, ni más ni menos pecador delante del Señor. Satanás va a querer sembrarte sentimientos de hipocresía. Eres un hipócrita si vas a la iglesia y mira cómo está tu familia. No, hermano, para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia. Su familia está mal, venga a la iglesia. Su familia está bien, con más razón todavía venga a la iglesia a darle gracias a Dios porque su familia está bien. Pero aquellos que tienen su familia con problemas, quizás estás al borde del divorcio, hay peleas constantes, hermano, tú deberías ser el primero en venir a la casa del Señor a clamar por tu matrimonio, por tus hijos. Y aunque no tengas esos problemas, venga a dar gracias al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, dice la palabra. Y número 3,
estrategia muy peligrosa, las amistades mundanas o las amistades pseudo cristianas, las relaciones sentimentales con cristianos carnales, hermano, es muy peligroso. Y no permitamos, hermano, que esas amistades o esas relaciones sentimentales con personas inadecuadas terminen minando nuestra vida cristiana. Encomendemos al Señor nuestro camino, confiemos en Él y Él hará, dice en el libro de los Salmos. Así que, hermanos, en esta mañana les animo en el nombre del Señor. Somos milicia, somos combatientes del Señor. El Señor nos ha llamado a hacer la obra. El Señor nos ha llamado a dar testimonio. Incluso nos llama la sal y la luz del mundo. Usted, hermano, es sal y luz del mundo. Todos. Estamos llamados, no somos perfectos, pero el Señor nos ha llamado así. Nos ha llamado así. Entonces no permitamos que el enemigo nos gane. No le dé ese gusto al enemigo. El enemigo no le va a ganar a usted si con usted está el Señor. Y me gustó el versículo que dijo la hermana. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por este mensaje de aliento para todos nosotros. Señor, entendemos que hay un enemigo. Hay un enemigo que aprovecha nuestras debilidades, nuestro pensamiento y aún nuestra necedad para que podamos apartarnos de tus caminos. Señor, perdónanos si hemos sido rebeldes. Perdónanos, Señor, si nos hemos apoyado en cosas vanas, si nos hemos quizás escudado en el trabajo, lo hemos utilizado como un pretexto, quizás nuestro trabajo o nuestros estudios, para alejarnos de tu iglesia, para alejarnos de tu presencia, Señor. Perdónanos si nos hemos enredado en amistades que no convienen. Perdónanos, Señor, si somos más amigos del mundo, o si nos hemos enamorado o hemos entablado una relación sentimental con alguien que no ama tu palabra. Perdón, Señor. Perdón, Señor, si en mi familia hay desorden. Perdón, Señor, si hay peleas con la esposa o con el esposo. Perdón, Señor. Perdón porque quizás no he sabido guiar a mis hijos. Perdón porque ellos son rebeldes, Señor. Pero no permitas que mi familia se pierda. No permitas que nuestros hogares se destruyan, Señor, porque tú eres poderoso y lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Señor. Gracias, mi Dios, por el mensaje de esta mañana. Gracias porque nos alienta, porque nos redarguye, nos exhorta, para que buscar tu rostro sea lo primero en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo esté ministrando en este momento cada corazón. Que tu santa presencia, Señor, llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras acciones. Gracias, Señor. A ti encomendamos el resto del tiempo y damos gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra.